Lo dijo en la primera hora. Muy bien, 7:03 en la mañana. Belkis Sánchez, ¿qué pasa en la Comisión de Justicia y Estructura del Estado? Explíqueme para entender. ¿Ah? Bueno, la Comisión de Justicia, como sabemos, había mucha expectativa respecto ya de la aprobación del informe para segundo debate de este proyecto de ley para la interrupción voluntaria del embarazo en casos de violación. El pasado lunes, el lunes de esta semana, inició ya el análisis del articulado. Se resolvió al interior de la mesa votar artículo por artículo el contenido de este proyecto, ya de cara a lo que será la elaboración del informe para segundo debate, que deberá ser conocido en el Pleno. Surgieron algunos cambios a raíz de la aprobación artículo por artículo este lunes, como menciono. La discusión no culmina todavía. Hoy, justamente en la mañana, se prevé que la comisión retome la sesión para avanzar todavía en este proceso. Correcto. Vamos a generar reacciones hoy y mañana sobre este tema. Mañana tendremos a la asambleísta Joana Moreira, que tiene una posición distinta a la que seguramente va a tener nuestra invitada, que le vamos a saludar en este momento el día de hoy. Saludamos a Verónica Fuentes. Ella es abogada de la Corporación de Abogados de la Niñez, la Mujer y la Familia. ¿Cómo le va, abogada? Bienvenida, buenos días, qué gusto. Hola, buen día, qué gusto. No lo veo a usted, solamente veo su imagen. No me ve, estoy oscurito. Él es así. No, solamente veo su foto. Pero no su... Ya le vamos... No de todas maneras sí me escucha, ¿verdad? No lo veo en vivo. Pero sí me escucha, ¿no? Sí, sí lo escucho. Correcto. Ya vamos a ver cómo solucionamos eso. Yo sí le veo bien a usted y la audiencia también le puede ver. Estamos transmitiendo por señal de radio a través de Sonorama e igualmente estamos transmitiendo por Facebook Live y por nuestro canal de YouTube. Es decir, es una entrevista de carácter audiovisual. A ver, abogada, ¿cómo ve usted la construcción del informe para segundo debate del proyecto de ley para garantizar la interrupción voluntaria del embarazo en caso de violación? Tomando en cuenta esto que se ha conocido en el curso de esta semana, esta controversia respecto a las 28 semanas, que creo que ha sido el punto más álgido que se ha conocido en el curso de esta semana. Por favor, abogada. Ahora sí lo veo. ¿Cómo están? Buen día. Buenos días. Espero que estén muy bien. Muy gentil. A la fecha me encuentro con COVID, pero acá estamos de pie trabajando. Enhorabuena, y por la causa, pues como usted bien me presentó, como abogada por la Corporación de Abogados por la Niñez, la Mujer y la Familia. A la fecha, efectivamente, en esta semana, de lo que conocemos por publicaciones y también por el entendimiento con personas cercanas a la comisión, es que se ha cambiado, hay dos cosas. Se ha cambiado, en primer lugar, el nombre de la ley, porque ya se dieron cuenta y hubo una discusión álgida de lo que se conoce, que no se pudo poner o no correspondería poner derecho, porque el aborto no es un derecho. Entonces eliminaron la palabra derecho de la ley y nada más quedó como ley orgánica que garantiza la interrupción voluntaria del embarazo para niñas, adolescentes y mujeres en casos de violación. Entonces ya no pusieron la palabra derecho como antes se la había colocado. Y la otra cuestión es que efectivamente ya el tema de temporalidad aparentemente lo habrían superado, colocando que sería el aborto se daría dentro de las 28 semanas para mujeres mayores de edad, mayores de 18 años, y sin plazo para mujeres menores de 18 años. Es decir, que hasta el 9 meses o en su efecto, hasta el fin del embarazo, podría una mujer menor de edad decidir sobre si tener o no tener a su hijo. Esos son los puntos más álgidos. Se mantiene, han querido algo mejorar el tema de avisar a la fiscalía, dice da aviso a la fiscalía, pero no colocan la necesidad de incorporar una denuncia ni tampoco la firma de un consentimiento informado acerca del procedimiento que se le realizaría a la mujer que quiere terminar con la vida de su hijo. Esos son los puntos que más o menos han delineado. También se refería el doctor Vanegas que querían votar toda la ley o por bloques, pero se decidió más bien hacerlo por insistencia de él, que él está opuesto a la norma en general,
y ha hecho muchas observaciones al respecto de la carencia y la insuficiencia en materia jurídica que tiene la ley en muchas cuestiones. Entonces han decidido votar artículo por artículo y de lo que conozco estarían por revisar los últimos 60 artículos el día de hoy. Correcto. Abogada, buenos días. Analicemos un poco por partes lo que ya ha referido. En lo que tiene que ver con el término derecho, que en efecto se elimina de la denominación como tal de este proyecto de ley, habrá que ver cómo queda este término en el artículo 1 ya de la iniciativa, que hacía referencia al objeto. Dice la propuesta, esta ley tiene por objeto garantizar, proteger y regular el derecho de las mujeres, niñas, adolescentes y personas gestantes a la interrupción legal y voluntaria de su embarazo en caso de violación. Habría que ver también cómo queda en este caso en el objeto del proyecto. Sí, lo que pasa es que los artículos, un abogado me decía, me enviaron el proyecto cambiado, me decía, la verdad es que te vas a revisar ese proyecto, pero ese proyecto también a la fecha está cambiado. Correcto. Entonces, no sabemos cuál es el producto final que van a entregar, porque se están cambiando a cada momento. Entonces puede ser que regresen a los artículos. Ya se han votado, de lo que conozco, se han votado muchos, pero a la larga no sé cómo va a quedar el proyecto. Si usted indica que ha quedado dentro del primer artículo como derecho, cuando... Al menos así estaba planteado, abogado. Hay un problema, habría un problema grave, un problema jurídico, porque ya ellos dijeron y ya la comisión quedó de que no es un derecho, porque se dieron cuenta de que dentro del catálogo de derechos humanos, dentro de los 30 artículos que refiere la Declaración Universal de Derechos Humanos, no está incorporado el aborto como un derecho humano. Entonces tienen ese impedimento. Y tampoco dentro de la legislación internacional, dentro de los derechos internacionales no existe aquello, más allá que la sentencia de la Corte sí refiere también, de manera muy equivocada, que es un derecho en 2 ocasiones, si no me equivoco, cuando no lo es. Eso básicamente. También el problema que se suscita y con bastante apoyo, y a mí me sorprende, como nos sorprende a muchos otros defensores de la vida, que personas incluso de farándula, personas que han estado apartadas del tema, que lo consideran un tema delicado de tratar, de que prefieren reservarse, sí se han escandalizado que el aborto sea constituido hoy en día bajo esa ley hasta las 28 semanas para mujeres mayores de edad. Es decir, hasta los 7 meses se podría estar practicando el aborto. Y sin límite de edad para una menor de edad, cuando el poder de decidir también sobre eso, cuando se es menor de edad, va a ser mucho más difícil también, ¿no? Asambleísta, perdón, doctora, le quiero preguntar, ¿usted ha seguido las sesiones, la transmisión de las sesiones de la Comisión de Justicia? Sí, claro. Ya, le hago esta pregunta porque, claro, hay algunas críticas de, en cambio, otros sectores que hacen... muchos roces al interior, ¿no? Exacto. ¿Qué tipo de roces? Eso le quiero preguntar. ¿Qué es lo que usted ha evidenciado como el punto más álgido entre los legisladores? Dentro de los legisladores, por ejemplo, el legislador indígena, conozco que el Pachacútec están al interior de los bloques, incluso de la Asamblea Nacional, no hay un consenso. A la fecha no se puede decir de que vaya a haber una paridad o una tendencia hacia un voto determinado. Al contrario, los otros legisladores que están desde fuera, desde otras bancadas, han observado que hay inconsistencias en la norma. Hay problemas como, por ejemplo, que ya lo manifestaba anteriormente, el de la objeción de conciencia. En cuanto a Pachacútec, se tiene de que los indígenas, en los sondeos de opinión que se ha hecho, en las encuestas, ellos están, los indígenas en general, como ciudadanos, a eso me refiero, es que ellos están en contra del aborto. Tenemos un 98% de la población a la fecha que no le gusta el tema, o más bien no lo ven como una necesidad. Los ecuatorianos consideramos a la fecha que debería estar trabajándose, por ejemplo, en leyes que favorezcan o que remedien la situación que tenemos con la pandemia, con la falta de trabajo, con la violencia. Pero esos temas no se están abordando. Pero hay una sentencia de la Corte Constitucional que es de cumplimiento obligatorio. Incluso la Corte Constitucional había establecido un plazo específico. O sea, hay que cumplir sí o sí, aunque no guste. Sí,
hay que cumplir sí o sí. Vamos a ver cómo sale el proyecto, pero en tal caso, la ciudadanía en general, de lo que se conoce, por ejemplo, que se me manifiesta de qué ha pasado con los asambleístas indígenas, del indígena están descontentos y que no está más bien obedeciendo al clamor ciudadano de hacer una ley que sea acorde a sus ideales, a sus principios, a sus valores morales, ni tampoco a una realidad que viven los indígenas a la fecha. Entonces, se están desviando y lo que yo conozco es que probablemente vaya a ser llamado la atención por los dirigentes que a ellos corresponde. A ver, pero mi punto es, puede no gustar, puede que un segmento de la sociedad no está de acuerdo con el aborto para casos de violación, pero hay una sentencia de la Corte que dispone la despenalización del aborto por violación y esa sentencia le dio una orden a la Asamblea. La Asamblea lo que tiene que hacer es instrumentar esa orden y viabilizar la normativa. Sí, lo han revisado a partir de la comisión y bueno, vamos a ver cuál es el resultado, ¿no? Ya, pero yo no le digo. Ya, pero mi punto es, mi punto es, y ahí le planteo a usted porque es abogada, usted sabe que la Corte Constitucional un poco quiere entonces anticiparse a lo que podría pasar o no. Si me podría aclarar su pregunta. Ya, mi punto es, usted no está de acuerdo con el texto que está saliendo de la Comisión de Justicia, entendiendo que debe la Asamblea aprobar una ley que garantice la interrupción voluntaria del embarazo en casos de violación. Abogada. No estoy de acuerdo. Ya, pero entonces, ¿qué hacemos? Porque hay que aprobar algo. Eso dispuso la Corte, claro. Sí, hay que aprobar algo. Lo que se podría hacer, y anticipándonos a lo que podría pasar, como están las cosas en la Asamblea, es que sí, el proyecto de ley, la Corte Constitucional ordenó que se tramite. ¿Qué ocurriría si es que ellos en la Asamblea al interior no llegan a un acuerdo? Podrían presentar un proyecto alternativo desde otra bancada, es lo que se está analizando a la fecha. No hay ninguno de lo que se conozca en el texto alternativo. Se presentó anteriormente por parte de la asambleísta Vanegas un texto que no fue considerado en lo absoluto. Pasaría como está, con las deficiencias que tenga, al Pleno. En segundo debate lo aprobarían. Pasa a la consideración del presidente de la República, el cual puede hacer un veto parcial, un veto total, o incluso él también como legislador presentar también un proyecto alternativo a la ley. A futuro podrían darse muchos escenarios, y yo ya me he referido de aquello, escenarios un poco sui generis, y vamos a ver qué pasa. Yo no podría anticipar que vaya a ocurrir. El desacato como tal, por ejemplo, la Corte Constitucional, por parte de la Corte Constitucional no sería a la fecha, porque sí se está trabajando en el proyecto y hay que ver la voluntad de los asambleístas. Correcto, abogada, pero más allá de estos posibles escenarios que, por supuesto, podrían darse, centrémonos en la discusión que existe en este momento a propósito de lo resuelto hasta ahora por la Comisión de Justicia, aunque todavía no tenemos una aprobación final ya del informe que será conocido en el Pleno. Pero más allá de eso, ¿cómo analiza usted estos elementos relativos a la temporalidad para la interrupción del embarazo, los requisitos, la objeción de conciencia de los médicos, que son, si se quiere, los nudos críticos sobre los cuales ha girado la discusión alrededor de este tema? Sí, algo que decía el asambleísta Vanegas, y es que no quisieron discutirlo como nudos críticos porque se dieron cuenta de que todo el texto de la ley tenía problemas. Tenía problemas porque hablaba de más bien un enfoque ideológico, un enfoque de género, antes de ser lastimosamente una norma técnica, como es lo que exigen no solamente los estándares internacionales, y es lo que nos merecemos los ecuatorianos, que el texto sea un texto adecuado, técnico, a la realidad de hecho, a los hechos, y ajustada también al derecho. Problemas sí como el que hayan colocado
la temporalidad en la semana 28, como ya se manifestó, a los 7 meses se pueda dar el aborto, y para menores de 18 años sea de manera ilimitada, es decir, hasta el término del embarazo. Inclusive en Estados Unidos, como ya yo lo he referido anteriormente, sí se practican abortos hasta el último día del embarazo en el estado de Nueva York. Y alguien me mencionaba, no es que son países desarrollados, pero inclusive hoy en día en Estados Unidos, en Texas, están al contrario, están yéndose para atrás en cuanto de las leyes que favorecen el aborto. Inclusive el Tribunal Constitucional de Estados Unidos a la fecha parece que va a revisar el fallo Roe versus Wade, que legalizó el aborto en ese país. Entonces, dentro de los escenarios a nivel internacional no podemos decir que el aborto sea algo positivo. Más allá, mire, que yo me ponía a analizar en la noche antes de ayer cómo cambiaron el nombre de la ley, y dentro del espíritu de una legislación, cuando tú generas una legislación se entiende que es para el interés general, y cuando ya te das cuenta que no puedes colocar derecho a abortar, porque no es un derecho ni constitucional, porque no está avalado dentro del artículo 45, de hecho, de la Constitución, es un desdecir del artículo 45, no se reconoce la vida del naciturus, también te das cuenta que ya no tiene razón de ser la ley, más allá del exabrupto que cometió la Corte Constitucional al no revisar estos puntos que yo le estoy manifestando. ¿Por qué le llama usted exabrupto? ¿Por qué dice usted que la Corte cometió un exabrupto, abogada? La Corte no ha revisado la Constitución cuando tenía la obligación de hacerlo. El quejarme yo de la Corte en este momento, más allá de una queja, no puede llegar a ser, porque conociendo el texto, el artículo 440 de la Constitución, es que los fallos son inapelables. Que lo que se necesitaría es otro fallo que revierta, así como yo le estoy diciendo, en Estados Unidos se está pensando en que se va a revertir, como ya a nivel individual, por estado, se está revirtiendo en los estados el restringir el aborto para muchas causales, ¿no? Entonces, a la fecha lo que se necesitaría es revertir ese fallo, pero como no va a ser posible, la Corte se va a mantener, tendríamos que ver qué es lo que pasa con la Asamblea a la fecha, y queda todavía, como ya se ha revisado, el veto del presidente de la República, que tampoco no conocemos qué tipo de veto podría ser, si va a ser un veto total o un veto parcial a la ley. En cuanto de los otros puntos, como ya mencionaba Belkis, si no me equivoco, es que sí, efectivamente se ha colocado, y de lo que yo conozco, se mantienen las multas para los médicos, y no solamente para los médicos, sino también para todos los sanitarios, para todas las personas que trabajan involucradas al sistema de salud. No existe la objeción de conciencia institucional a la fecha, y las multas podrían oscilar en $4.250 para quienes se nieguen a practicar el aborto. Otra relación que yo hacía días anteriores es como, por ejemplo, dentro del derecho comparado, en años anteriores, de 2002, se trabajó la ley en España. Es muy similar, porque tanto es así que comparte parte de la definición de de la denominación IVE, ¿no? Y es interrupción voluntaria del embarazo. Es que las escuelas de medicina en España se negaron bajo las políticas internas, bajo los protocolos de ética médica, a eso me refiero, a que se impulse una ley de interrupción de embarazo en menores de edad. Sin embargo, la ley salió así porque se revisa más bien el tema de orden social, pero a la fecha vemos que el resolver problemas de orden social en virtud de una ley pueda no ser lo más adecuado. Abogada, quiero entender bien su postura. ¿Usted está de acuerdo o no con que haya un plazo? La temporalidad. ¿Está o no de acuerdo con eso?
No, no estoy de acuerdo porque yo considero que de acuerdo al artículo 45 de la Constitución más el artículo 4.1 de la Declaración de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, protege la vida a partir de la concepción. Aquí hay un tema de derechos humanos que tratar, pero sí uno tiene que ser muy racional. Y dentro de los grupos al interior de los Provida también hay cuestionamientos. No hay cuestionamientos porque nos mantenemos en el sentido de que la vida inicia desde la concepción. El problema es el fallo de la Corte, de cómo fue redactado. Ya. Y que te impone plazos, ¿no? Ya, el fallo de la Corte, el fallo de la Corte impone un plazo. A ver, yo entiendo su postura. 6 personas de la Corte, para que seamos claros, 6 personas de la Corte Constitucional, excepto los jueces Bonet Herrería, si no me equivoco, la doctora Teresa Núñez y la doctora Carmen Corral, ellos fueron los que estuvieron en contra. Los otros 6 miembros de la Corte consideraron de que debe de despenalizarse la causal del artículo 150, numeral 2, en donde antes era restrictivo y nada más posibilitaba el aborto por violación en una mujer discapacitada. Ahora lo hacen para cualquier mujer que no tenga una discapacidad. Ya, pero mi punto... Eso es lo que la Corte decidió e indicó que debe de fijarse parámetros por parte de la Asamblea Nacional. Hay problemas con los parámetros porque impide la objeción de conciencia, porque no se habla de la presentación de una denuncia, de la firma de un consentimiento informado. Por ejemplo, en otros países, revisando el tema legislativo y las normas como han quedado, es que, por ejemplo, en Suiza se realizan ayudas económicas a las mujeres, se les ofrece ayudas económicas para que no aborten, o en su efecto, y también sumado a que puedan ver una ecografía, y en muchos de los casos, por no decir todos, ellas deciden dar marcha atrás a esa decisión fatal. Mi punto era, independientemente de que la Corte haya aprobado con 6 votos a favor, es una resolución de mayoría que está vigente y que es de cumplimiento obligatorio. Sí. La Corte le dijo a la Asamblea, tienen que instrumentar una ley, en esa ley hay que poner plazos. Se discute el tema de las 28 semanas. Yo le pregunto a usted dice no estoy de acuerdo con eso, tampoco está de acuerdo con el fallo de la Corte, pero hay que cumplir. Mi punto es, abogada, quiero cerrar la idea, por favor. Mi punto es, si no son 28 semanas, independientemente de que usted no esté de acuerdo, hay que aprobar una normativa. ¿Qué ponemos, qué debería constar en la temporalidad? Es que usted ya sabe mi postura y yo no le voy a cambiar para darle la razón a nadie, porque mi postura es de acuerdo a estándar internacional, de acuerdo a lo que dice el artículo 4.1 de la Convención Interamericana de los Derechos Humanos, que dice en nuestro marco constitucional del artículo 45, yo no le estoy diciendo nada descabellado, que dice el artículo 45 de la Constitución, a lo cual se le olvidó comentarlo a los jueces de la Corte Constitucional, la doctora Carmen Corral, la doctora Teresita Núñez, sí hacen referencia al tema, pero bueno, es eso, es que yo no le voy a decir, me parece que a la semana 18, me parece que a la semana 12, no le voy a decir eso porque está en contra de la ciencia. Entonces, de mí no va a salir algo que vaya en contra de la ciencia, la técnica y de los criterios médicos, en donde sabemos que hay vida a partir de la concepción. No es que a la semana 12 recién es un ser humano, es un ser humano a partir de que se une el óvulo y el espermatozoide, además de ser absolutamente discriminatorio el tener que asesinar a una criatura en el vientre materno por cuestión de una filiación, es decir, se le estaría discriminando al niño por el origen, es decir, por el padre. Correcto. Y por la misma madre. Sí. O sea, de mi lado no puedo decir, o sea, es que siendo sincera, señor Vela, yo no de mi boca no va a salir me parece desde la semana 12 lo correcto. Correcto. O me parece desde la semana 10 cuando yo me mantengo en una postura
y eso no lo va a cambiar usted, con todo respeto. Postura postura asumida por usted, que es respetable, como la de muchos ciudadanos. Yo no le quiero cambiar, no le quiero cambiar, solo le pregunto porque al final usted es abogada y claro, hay una sentencia que hay que cumplir, por eso mi pregunta. Correcto. Perdón. Sí, abogada, postura respetable, asumida por usted y por muchos ciudadanos que coinciden. Sin embargo, hay una realidad que no se puede obviar. De acuerdo a cifras de la Fiscalía, y esto se dio a conocer muchísimo en noviembre pasado cuando se conmemoraba el Día de la Erradicación de la Violencia contra la Mujer. De acuerdo a cifras de la Fiscalía, en promedio se reciben 14 denuncias de violación por día, 3 de ellas son contra niñas menores de 14 años, 7 niñas menores de 14 años dan a luz cada día, la mayoría de ellas por violencia sexual por un adulto conocido. ¿Qué hacemos también frente a esta realidad que, insisto, no se puede desconocer? Ya, lo que pasa es que la Corte Constitucional y al nivel internacional también no se ha impulsado la normativa que corresponde. Hace unos 2 o 3 años, si no me equivoco, hubo el proyecto de ley Revas. La Revas, si es que ustedes no se recuerdan, era el que presentó la asambleísta Lourdes Cuesta y que fue vetado por el Ejecutivo. ¿Te acuerdas? Sí, yo me acuerdo. Estamos atacando, Belkis, lo que pasa es que se está atacando al efecto. El efecto es el niño por nacer. Pero ¿qué pasa con el violador? El violador no está siendo sentenciado a pena capital, por ejemplo, no está siendo sindicado. Usted me revela que unas cifras interesantes, unas cifras importantes de la violencia que sufrimos las mujeres, las niñas, las adolescentes. Bien, pero ¿cómo hacemos entonces? ¿Hacemos una ley de aborto? ¿Usted le parece lo más razonable el hacer una ley para que las menores de edad aborten en vez de fortalecer las instituciones en materia judicial, en materia de fiscalía, en materia de que no se revictimice a las víctimas, en materia de, mira, esta ley ni siquiera coloca el que se tenga que presentar, dice notificar, cuando en materia de derechos se refiere, en materia de derechos tienes, en materia de acción, tienes que poner una acción penal, es decir, una denuncia, no una, como se plantea, ¿qué es lo que plantean? Es que no lo plantean como una denuncia. Dar aviso pone, pero no ponen el dar aviso en el sentido de una denuncia para que se lleve a cabo un proceso penal. Y adicional, lo que se pretende, de lo que yo vi en un cambio, es que después del aborto se haga la denuncia, más allá también de que confunden el secreto profesional, es decir, que yo no revele como médico, me pongo como médico, que no revele a los 4 vientos de que alguien haya abortado, confunden eso con el no colocar una denuncia para que se investigue. Entonces no soluciona el problema que usted me manifiesta, la ley. Entonces debemos de ir hacia leyes o generar leyes, como le decía, el proyecto Revas, que no fue tramitado. Es decir, se consideró que más tenían los derechos laborales las personas que han sido sindicadas por el delito de violación y que no se guarde un registro. Correcto. Eso en años anteriores. Yo creo que debe de fortalecerse la legislación y trabajarse a través de políticas públicas, pero que ataquen la raíz del problema y no los efectos. Acá se quiere eliminar la vida del no nacido y también afectar a las mujeres, como ya he mencionado anteriormente, mujeres que se afectan a nivel físico y a nivel psicológico. Correcto, abogada. Le quiero agradecer por sus aportes sobre este tema para, obviamente, la opinión pública, nuestra audiencia, conozca su visión y la visión de un sector que usted representa sobre justamente este debate que se lleva adelante en el Pleno de la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional. Gracias, abogada Fuentes, por el tiempo. Que tenga un buen día. Gracias, buen día. Pasen bien, cuídense. Gracias a la abogada Verónica Fuentes. Ella representa a la Corporación de Abogados por la Niñez, la Mujer y la Familia. El tema es complejo.
Y las posturas son respetables, yo insisto en eso, porque veía una pregunta... Yo no sé, quería cambiarle. No, y veía también una pregunta de uno de nuestros oyentes, un poco dirigida hacia mí en el sentido de que si los datos de la Fiscalía, que es un poco lo que puse sobre la mesa de discusión, justifican que una ley del aborto, como decía nuestro oyente. Simplemente lo pongo sobre la mesa del debate porque es también uno de los argumentos sobre los cuales gira esta discusión. Simplemente eso, nada más para aclarar. Claro. A ver, tú tienes una posición, yo tengo una posición, la abogada tiene una posición, cada uno de ustedes tiene una posición. La idea es escucharnos, porque esa es la idea. Hoy tuvimos justamente esta visión. Mañana tendremos una visión distinta sobre lo que está pasando en la Comisión de Justicia, porque esa es la idea del espacio, dar cabida a diversas voces para que puedan ser escuchadas y que la opinión pública pueda beneficiarse justamente de ese conocimiento. De modo alguno no pretende cambiar o inducir a que los entrevistados cambien su punto de vista. Mi pregunta era, si hay una sentencia de la Corte que es de cumplimiento obligatorio, vean, no se puede hacer nada porque hay una sentencia de la Corte. Y la Asamblea sí o sí tiene que aprobar un proyecto de ley que instrumente la decisión de la Corte. La Corte Constitucional ya despenalizó el aborto para casos por violación, recordando además que desde 1938 en el Código Penal ya estaba despenalizado el aborto para 2 casos: el aborto terapéutico, cuando se trata de salvar la vida de la madre, y el aborto eugenésico. Decía la legislación anterior cuando se trata de el aborto por casos de una mujer idiota o demente, así decía la terminología, que haya sido violada. Esa terminología en el COIBA actual se cambió por una mujer violada con discapacidad mental. Esa terminología se cambió, pero para esos casos ya estaba despenalizado el aborto. Ahora se incorpora una causal adicional de despenalización del aborto, que es para casos de violación. O sea, hay que entender justamente y ampliar un poquito los conceptos en torno a este tema. Hay una norma de cumplimiento obligatorio que es la sentencia de la Corte Constitucional, que guste o no está allí, y la Asamblea está obligada a instrumentar esa norma. Y recalcar que nada está dicho todavía. En efecto, de la Comisión de Justicia tiene que salir un informe definitivo para el segundo debate, cumplirse este segundo debate en el Pleno de la Asamblea Nacional, que se someta a votación. De ser aprobado pasa al Ejecutivo. El presidente de la República, en calidad de colegislador, podrá sancionar favorablemente la norma en los términos en que salga o observarla parcial o totalmente. Bueno, ya eso de un veto total también entraría en otra discusión porque, como decías, Fabricio, tenemos una sentencia de la Corte que debe ser cumplida y que debe ser acatada, pero todavía falta un tramo importante por recorrer. Claro, y además, lo que tú acabas de decir, o sea, lo que sale de la Comisión de Justicia no está escrito en piedra. Correcto. No está escrito en piedra, porque los informes de las comisiones, y esto alguna vez lo expliqué, los informes de las comisiones son insumos para el Pleno, y el Pleno puede acogerlos total, parcialmente, o puede reconstruir el documento. Es así. Esa es la naturaleza del debate parlamentario. Si de la Comisión de Justicia sale 28 semanas y en el Pleno se resuelve otra cosa, es potestad del Pleno de la Asamblea. Así que hay que entender de mejor manera cómo funciona la dinámica de el trámite de las leyes en la función legislativa. Y esto todavía está para largo. Como bien notaba Belkis, debe salir de la comisión, llegar al Pleno, el Pleno pronunciarse, ir al Ejecutivo, el Ejecutivo tendrá 30 días para sancionar favorablemente o vetar parcial o totalmente. No sé si el presidente vaya a optar por el veto total, tomando en cuenta que hay una sentencia de la Corte Constitucional de cumplimiento obligatorio. Bueno, falta todavía. De esto vamos a seguir hablando. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.